Jesús advirtió a estas personas específicas cuando estaba en la tierra. Dio un mensaje severo en Mateo 23, verso 12. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Jesús dio su advertencia a aquellos que eran considerados grandes en aquellos tiempos, los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa significativa en el judaísmo durante el tiempo de Cristo y de la iglesia primitiva. Eran populares por su énfasis en la piedad personal, ya que la palabra fariseo viene de una palabra hebrea que significa separados. Seguían la tradición oral además de la ley escrita y enseñaban que todos los judíos deberían observar todas las más de 600 leyes de la Torá, incluyendo los rituales referentes a la purificación ceremonial. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte contra las cargas legalistas, las exhibiciones públicas de piedad y los títulos honoríficos. Concluye esta advertencia refiriéndose a un dicho anterior que corregía a los discípulos preocupados por posiciones de destaque. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Estamos hechos para servir, pero a veces el orgullo nos impide. En la nueva orden, los discípulos de Jesús deben priorizar el servicio sobre todo. La comunidad del reino opera de manera diferente a la lideranza religiosa de Israel. Los líderes de Israel siguen el ejemplo de gobernantes mundanos cuyo principal objetivo es extender su propio poder y autoridad. Sin embargo, la grandeza en la comunidad del reino se define por un estándar diferente. Jesús ofrece un ejemplo diferente de liderazgo, el de un servidor. El servidor perfecto cuidaba, protegía y mejoraba la vida de aquellos a quienes servía. Los discípulos de Jesús aspiraban a la grandeza y deseaban las posiciones más altas. Por lo tanto, Jesús les mostró el camino para alcanzar sus objetivos, siguiendo los valores del reino de Dios, no los valores de los reinos del mundo. Deben vivir sus vidas con la intención de darse por el beneficio de los demás. Jesús enseña que sus discípulos no deben buscar exaltarse, o serán humillados y perderán su posición de liderazgo. En cambio, deben seguir el ejemplo de Jesús y servir a los demás, viviendo humildemente como servidores. Haciendo esto, serán exaltados como verdaderos hijos e hijas del reino. Es importante notar que esta exaltación no significa superioridad sobre otros discípulos, sino una exaltación igual que todos los seguidores de Jesús disfrutan como hermanos y hermanas en Cristo, con Jesús como su Maestro y Dios como su Padre. Leemos que el que es mayor entre vosotros será vuestro servidor. En la mayoría de los casos, las personas tienden a medir la grandeza en base al número de individuos que les sirven y honran. Sin embargo, Jesús enfatizó a sus discípulos que, en su reino, se debe adoptar una perspectiva diferente. La grandeza debe ser evaluada por cómo servimos y honramos a los demás. En resumen, como sus sucesores espirituales hasta hoy, eran rigurosos con los demás, pero indulgentes consigo mismos. Jesús, siendo el mayor entre ellos, se refería a sí mismo como servidor. Desafortunadamente, muchos de sus seguidores tienden a imitar la filosofía y el estilo de liderazgo de los escribas y fariseos, en lugar del estilo de liderazgo de Jesús. El que se exalta será humillado. Esta promesa es absolutamente verdadera, pero a veces solo se conoce en la medida de la eternidad. Este es el mismo pecado que llevó a la caída de Lucifer, el orgullo. Jesús incluso nos dice que vio a Satanás caer como un rayo del cielo en Lucas 10, verso 18. Jesús dice, «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Este evento se considera un juicio significativo sobre Satanás, marcando su caída y derrota definitiva. La referencia de Jesús a la caída de Satanás, rápida y dramática como un rayo del cielo, enfatiza la súbita y finalidad del juicio y el pecado del orgullo. Si Satanás puede ser derribado, ¿cuánto más los demonios bajo su mando? Lucifer era indiscutiblemente un ángel glorioso, estrella de la mañana, hijo del alba, y también llamado lleno de sabiduría y perfecto en belleza, el querubín ungido que cubre. También era conocido como el sello de la perfección. Por otro lado, llegó un momento en que, a pesar de todo su esplendor y belleza, se alejó del corazón de Dios porque deseaba elevarse más allá de sus contemporáneos. El corazón de Jesús era muy diferente, pues si Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de oscuridad para ser guardados para el juicio en 2 Pedro 2, verso 4,
Estas son cosas antiguas. Si los ángeles violan lo que es suyo, ¿cuál es su conducta hacia ellos? Al ganar una comprensión de cómo Dios trató con los ángeles que se rebelaron contra Él, podemos entender mejor cómo interactúa con nosotros, lo que ayudará a aclarar cualquier malentendido. Primero, debemos ser cautelosos respecto a la naturaleza engañosa del pecado, pues no importa quiénes somos, nunca podemos estar seguros de que estaremos libres de los asaltos del pecado debido a nuestra posición. Que esta sea nuestra primera lección sobre los peligros de caer en el engaño del pecado. Note que aquellos que pecaron eran ángeles en el cielo. Esto demuestra que no hay garantía de seguridad, incluso en las posiciones más santas. Sabemos que estaban en lugares celestiales porque fue de ese alto morada que la terrible mano derecha del Rey Eterno los arrojó al infierno. Así es como sabemos que estaban en lugares celestiales. Estos ángeles, que no mantuvieron su primer estado, sino que pecaron contra Dios, vivían con sus hermanos en los atrios del Altísimo. Parecía que el fuego estaba amurallado alrededor de ellos para protegerlos de cualquier daño potencial. Sus comunicaciones eran solo con otros espíritus perfectos como ellos mismos. Sin embargo, fueron hechos capaces de elegir el mal, si así lo deseaban, o de aferrarse al bien, si sus corazones eran firmes con su Dios. Todas las influencias buenas y santas los rodeaban. Veían a Dios y moraban en sus atrios, y conversaban con serafines y querubines. Sus actividades diarias eran todas de un orden sagrado, donde la adoración y el servicio eran su responsabilidad y alegría. No estaban solo en el paraíso, sino también en la misma morada del Dios Todopoderoso. Sin embargo, el mal encontró su camino en los corazones de los ángeles, incluyendo la envidia, la ambición, el orgullo y la rebelión, y como resultado, cayeron a la tierra, nunca más para levantarse. Esto debe servir como una lección para nosotros de no hacer suposiciones sobre cualquier cosa relacionada con nuestra posición aquí abajo. Podrías crecer para ser un hombre de vicio, a pesar de haber sido criado por padres piadosos que cuidaron muy bien de ti cuando eras niño, y continúan haciéndolo como adulto. Incluso si nunca visitas un lugar conocido por la inmoralidad, y tus viajes consisten solo en ir y venir de la casa de Dios, aún es posible que seas un esclavo del mal. Tu lectura puede estar limitada a la Biblia. Tus compañeros pueden ser los más escogidos. Tu conversación puede ser sobre cosas sagradas. Puedes estar como si estuvieras en el jardín del Señor, cerrado a todo lo que es bueno y todo mal cerrado fuera de ti. Y aún así puedes no tener parte ni suerte con el pueblo de Dios. Incluso dentro de los confines del arca de Noé, había un Canaán pecaminoso y un Cam perverso. De igual manera, a pesar de todas las cosas que deberían hacerte gracioso y santo, es posible que te conviertas como ellos. Por lo tanto, ningún hombre debe pararse y sacudirse como si ningún pecado pudiera jamás atraparlo, porque se considera un verdadero Sansón a través de sus relaciones y ambientes. Sí, puede ser que caigas de forma vil, desesperadamente, a menos que la gracia de Dios esté en ti para caer de tal manera que nunca vengas a Dios y a Cristo y encuentres la vida eterna. Existen diferentes tipos de orgullo, y es importante entender la diferencia. El tipo de orgullo que Dios odia se menciona en Proverbios 8, verso 13. Por otro lado, hay un tipo de orgullo que podemos sentir sobre un trabajo bien hecho, como se menciona en Gálatas 6, verso 4. De igual manera, podemos expresar orgullo por los logros de nuestros seres queridos, como se menciona en 2 Corintios 7, verso 4. Proverbios 8, verso 13. El temor del Señor es odiar el mal, el orgullo y la arrogancia, el camino del mal y la boca perversa, yo odio. El orgullo que proviene de la autojusticia o de la presunción es pecaminoso, y Dios lo odia porque impide la búsqueda de él. El Salmo 10, verso 4, explica que los orgullosos están tan consumidos consigo mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. Por su orgullo, el malvado no lo busca. En todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Dios busca la humildad en nosotros, a diferencia del orgullo arrogante que se opone a ella, como se menciona en Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu son los que reconocen su vacío espiritual y su incapacidad para acercarse a Dios sin su gracia divina. En contraste, los orgullosos están tan consumidos por su orgullo
que creen que no necesitan la ayuda de Dios, o peor aún, que Dios debe aceptarlos tal como son, porque tienen derecho a ello. El orgullo, a menudo visto como la raíz de todos los demás pecados, es ese sentido inflado de autoimportancia, el ego que nos ciega a nuestras propias faltas. El orgullo viene antes de la destrucción y un espíritu arrogante antes de la caída. Proverbios 16, verso 18. Muchas personas han sido incapaces de aceptar a Jesucristo como su Salvador debido a su orgullo. Admitir nuestros pecados y reconocer que no podemos heredar la vida eterna a través de nuestra propia fuerza puede ser un obstáculo constante para las personas orgullosas. No debemos jactarnos de nosotros mismos. En cambio, debemos proclamar las glorias de Dios. Lo que decimos sobre nosotros mismos no significa nada en la obra de Dios. Lo que realmente importa es lo que Dios dice sobre nosotros. Segunda a los Corintios 10, verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. El orgullo se considera un comportamiento pecaminoso porque implica tomar crédito por algo que Dios realizó. Cuando exhibimos orgullo, estamos esencialmente tomando la gloria que pertenece solo a Dios y guardándola para nosotros mismos. Esto puede verse como un acto de autoadoración. La verdad es que cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible sin la ayuda y el apoyo de Dios. Señales de que el orgullo está llamando a tu puerta. El orgullo es un pecado que no se establece en nuestros corazones de repente. En cambio, se infiltra silenciosamente, con tanta decepción hasta que un corazón está tan elevado contra todo lo que es bueno, incluyendo a Dios, que es nuestro Creador. Priorizar lo que poseemos comienza cuando comenzamos a dirigir nuestros ojos hacia las cosas físicas y materiales que tenemos. Entonces, comienza a susurrar que lo hemos hecho tan bien por nosotros mismos. Otra área es la adoración por la proeza intelectual de un individuo. Sobreestimar nuestros potenciales e inteligencia es simplemente un juego orquestado por el diablo para llevarnos al orgullo. Una adoración por nuestro estatus social. Si nuestra posición en la sociedad o en un trabajo es todo de lo que podemos hablar, entonces el orgullo definitivamente se ha infiltrado. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones pesados con la carga del orgullo. Reconocemos que el orgullo es un obstáculo en nuestro camino hacia ti, causando división, conflicto y distancia de tu presencia. Llénanos, oh Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos ser transformados de dentro hacia afuera. Que tu Espíritu actúe en nosotros, convenciéndonos de nuestros caminos orgullosos y capacitándonos para caminar en humildad y gracia. En nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Te gustó este vídeo? Revisa estos otros clips de nosotros y no olvides suscribirte y tocar la campana para saber sobre nuestros últimos vídeos.